Excelente tarde para todas, todos, todes. Estamos iniciando más en una programación que tenemos para todos, todas, todes en textiles, texturas y transparencias. Y me trabo con el trans porque hoy específicamente vamos a hablar de esta interseccionalidad, de esta controversia que ha tenido que ver con el género. De pronto, esta diferencia entre sexo, género, identidad, expresión, pero lo vamos a ver más al ratito. Mientras tanto, les digo que estamos en los estudios de Radio Use desde la Ciudad de México y, por supuesto, transmitiendo a través de Canal de Medios. Un saludo cordial, por supuesto, y todas las facilidades. Muchísimas gracias, Jesús, Juan Carlos. Por supuesto, también allá en el estudio, en cabina, a nuestro adorado periodista Fernando Miguel en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, con esto debo decirles y quiero dar la introducción a una persona con la que tuve la oportunidad de compartir un espacio bastante solemne, muy legislativo, muy en boga, sobre todo para las personas en general que queremos expresar algo, que queremos decir a los cuatro vientos y sobre todo que se nos tome en cuenta y mediante la formalidad que da justamente ese espacio legislativo, pues yo tengo la oportunidad de conocer a Abril. Por favor, preséntate. Sofi, pues muchas gracias por invitarme aquí a tu programa, te agradezco mucho y sí, la verdad es un verdadero placer estar aquí contigo, volver a compartir un espacio. Como bien dices, en el Parlamento de Mujeres compartimos curules, pero bueno, para todos los que no me conocen, soy Abril Castrillo, presidente del colectivo Identidades Indígenas y bueno, soy abogada postulante y me dedico justamente a la defensa de los derechos indígenas y en otras áreas también del derecho. Excelente, de verdad que es una mujer que he venido tratando, hemos estado coincidiendo con otros espacios, hemos podido coincidir con una amiga activista también del estado de Oaxaca, en el que se han podido confabular, armar, tener presente proyectos que a final de cuentas van a beneficiar a las mujeres y a las mujeres tanto del estado de Oaxaca como de la Ciudad de México, lo cual a mí me da mucho gusto. Tuve la oportunidad de conocer a tu esposo, pero bueno, en otro momento hablaremos de esa etapa y de ese momento porque también es muy, muy interesante, pero sí quiero en esta visión, ¿qué te quedas o con qué te quedas del Parlamento de Mujeres de esta última edición? Mira, es una experiencia que parece en un inicio ser muy grata porque aprendes a convivir con la gente, aprendes muchas cosas. Sin embargo, yo siempre he dicho que espero más. Bien. Yo siempre espero más. El Parlamento de Mujeres creo que fue un gran esfuerzo en donde muchas voces se conjugan, pero no solamente se trata de que las voces se queden en este momento, sino de que las voces puedan traspasar esas fronteras. Y entonces aquí es donde tal vez yo pediría un poco más, y es el hecho de que todas estas iniciativas, todas estas ideas que se nos ocurren en ese momento, que entre todas vamos consolidando, deberían de llevarse a la práctica en un mundo legislativo. Totalmente. Entonces, para mí, pues fue una experiencia muy gratificante, conocí grandes amigas, tengo grandes amigas que he guardado desde ese momento, como tú, como muchas otras. Sin embargo, creo que sí es importante que exijamos que no solamente sea un momento de un espacio abierto al público, sino que también todas esas ideas, todas esas iniciativas se lleven hacia el mundo legislativo, por lo que se dice ahí es por lo que cada una de nosotras hemos estado luchando por toda nuestra vida. Definitivamente problemáticas que se ponen en la mesa, iniciativas que toman forma, ¿no? A través de estas vivencias, porque, digo, seamos sinceros, ¿no? Y en este mundo actual sabemos que las actoras políticas en un cierto momento pierden el hilo, ¿no? Llegan al poder, sabemos también que por alguna razón, ¿no? Son cooptadas por el poder, por este machismo imperante, por esta misoginia hasta cierto punto, que no permite un avance contundente, y digo, lo hemos visto con la presidenta de la República, ¿no? En ciertos momentos donde de pronto pareciera que ya no es Aurora,
pareciera que ya no es feminista y que nos hace repensar y replantear hasta dónde realmente el poder que nos infiere, ¿no? Ser tomadores de decisiones, porque justamente eso es estar en el ámbito legislativo, tomar una decisión, ponerla, plantearla, darle forma. Y justo yo creo que en esas mesas de trabajo que tuvimos, pudimos y tuvimos la oportunidad de conocer distintas perspectivas, ¿no? Yo recuerdo a esta mujer que representante de los mercados, ¿no? De la Ciudad de México y que nos daba esta visión y esta postura de cómo se vive justamente en los mercados el día a día de todas las mujeres que se despiertan desde las 3, 4 de la mañana y que empiezan sus jornadas prácticamente no al público, pero sí tras, ¿no? Preparando sus productos, haciendo una labor que al final de cuentas pues se lleva, ¿no? Y se traslada a esta vida económica, pero no solamente lo económico, sino también hay esa historia de vida que es de esta mujer, ¿no? Que se preocupa justamente por una productividad en el país. Y justamente todo eso creo que es lo que debemos de exigir. Parece que se pierde de vista, como bien dices, la sororidad que debe de haber entre nosotras, ¿no? En algún momento, digámoslo así, creo que confundimos la labor legislativa con el poder. Claro. Y habría que hacer esta diferencia, ¿no? La labor legislativa debería de ser alguien que sirva. Esos legisladores deben de servir al pueblo. Y el pueblo está dentro de su casa hablando a través de las mujeres, como dices, de una mujer que trabaja en un mercado, de una mujer trans que aparte es doblemente discriminada, y más si es indígena, y más si es afrodescendiente. Entonces viene de una historia mucho más larga como la tuya, de una mujer que es indígena pero que lucha dentro de una institución como la universidad. Todo eso, todas esas voces son las que deberían de escuchar los legisladores y deberían de traducirlas en leyes que sean efectivas. Perdemos un poco de vista lo que es el poder. Muchas veces decimos, ¿por qué cuando llega el sujeto al poder se olvida del pueblo? Pues precisamente porque es un político. Y creo que es algo también que hay que analizar. La política, cuando tú llevas a alguien al poder, lo llevas hasta un puesto y lo abandonas y regresas por alguien más para volverlo a poner en otro puesto. Pero esa persona que está en el poder ya no se debe a sí misma. Desafortunadamente, para que tú llegues a un puesto de poder requieres de un partido político. Entonces te debes a tu partido. Y si tu partido te dice no, es no. Ya no te debes al pueblo. Entonces, creo que ese problema que tenemos en México, esa manera en la que vemos la política, en que solamente los partidos políticos pueden llegar porque solamente ellos tienen los recursos, la fuerza, la gente y el poder para poder colocar a alguien, implica también el hecho de que esa persona responda al partido político y no al pueblo, que es en realidad a quien se debe y en realidad quien le paga. Claro. Porque además ellos sirven al pueblo, no al revés. Y pareciera ser que es al revés. Siempre el pueblo está rogando por atención cuando deberían de recibir la atención de manera en viceversa, ¿no? Sí, claro. ¿No? Porque y además de que así se les paga. Justo digo, se me viene a la mente ahorita que estás hablando, estos personajes, ¿no? Que, por ejemplo, el caso de Dato Protegido, que en cierta manera esa figura masculina, ¿no? Que existe desde su esposo, como en cierta forma sirvió para posicionarla, pero lejos de que ella, en cierta manera, se debiera más que a lo que la posicionó, sino en esta voz de darle esta figura al pueblo, lo avasalla, lo violenta y todavía hay un abuso de poder hacia otra mujer. Es correcto. Pero no solamente eso. Cuando tú te colocas en un puesto público, deberías de aceptar que te critiquen. Deberías de aceptar que juzguen toda tu vida porque es pública. Me parece un abuso de poder que exista un dato protegido. Sí. Porque ya es meterte con la libertad de expresión de la gente.
En realidad no puedes permitir eso, sobre todo si estás en un lugar público. ¿Por qué? Porque vamos a empezar o vamos a regresar a eras anteriores, sí, claro, donde te aterrorizaba abrir la boca y decir un nombre. Yo creo que en este momento estamos en el límite en el que debemos de exigir poder hablar, poder decir las cosas y no callarnos. Porque eso es más una amenaza para no decir. Están coartando toda la libertad de expresión que durante tanto tiempo hemos peleado. Si eres una persona pública, debes de tener la piel gruesa. No puedes exigir que alguien más se calle porque te está criticando. Claro. Las críticas deben de ser bienvenidas y deben de ser constructivas, por lo menos para ti misma y para tu servicio. No, y aparte en qué quedó, ¿no? Porque simple y sencillamente se hizo mediático, los medios de comunicación voltearon a ver esta mujer violentada, ¿no? En este sentido, que al final, después de ser víctima, se convirtió en victimaria y luego viceversa, ya no se supo, pero ¿qué fue más allá de dato protegido? O sea, ¿no? ¿Cuál fue la narrativa o el punto de vista o de qué sirvió o qué pauta dio para decir, bueno, ok, en algún momento en redes sociales dio sus posturas muy feministas, ¿no? Que en pro de la mujer, pero de ahí en fuera, en alzar la manita. De ahí no pasó. Exacto. ¿No? De ahí no pasó realmente. Creo que el feminismo es algo complicado. Sí. El feminismo creo que lo hemos definido de una manera equívoca a veces. O sea, creemos que una letra, por ejemplo, o que una actitud, que un pañuelo, o sea, creemos que cosas tan simples como esas definen el feminismo. Y yo creo que el feminismo va más allá. A mí una E no me da y no me quita si me planto como lo que soy. Claro. Sin importar, porque esa es mi decisión, ¿no? Creo que es cuestión de ideología y de respeto, y todas tenemos ideologías y debemos respetarnos. ¿Crees que hay una diferencia entre ideales e ideología? Sí, por supuesto. Yo creo que los ideales es lo que tú buscas, lo que tú quieres obtener, pero tu ideología tiene que ver con quién eres, con quién te sientes y lo que proyectas. Perfecto. Entonces, creo que esa es la gran diferencia y tenemos que luchar por eso, porque las feministas seamos feministas, que realmente peleemos y defendamos a mujeres, no nada más que usemos una mascada o una letra en nuestro discurso. Pues así abrimos este primer bloque, muy interesante, muy fuerte, pero tenemos que sentar esas tablas y ese precedente. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con más en Textiles, Texturas y Transparencias con esta gran invitada que es Abril. Muchas gracias por acudir a este llamado y regresamos. Bien. Igual porque creo que mi cabello está molestando. Hola, soy Andrés. Soy Raúl Pérez. Hola, soy Alex, alias Cambi. Soy Emi Joana. Soy Leal. Yo formo parte de la red de madres lesbianas. Pues regresamos, estamos de nueva cuenta. Recuerden que en los estudios de Radio Yus, desde la Ciudad de México y en transmisión en Canal de Medios para todo Oaxaca y el mundo a través de las redes sociales. Ya saben que ahí nos pueden encontrar como Canal de Medios, Agenda de Medios, también a través de Radio Yus. Están en todas sus plataformas para que puedan disfrutar de estas transmisiones y de estos contenidos tan interesantes. En esta ocasión, hablando de las mujeres. Y algo que en cierta forma ha marcado, ¿no?, un antes y un después, ha sido el que tengamos a nuestra primera presidenta de la República. Sí, me parece que es un hecho histórico, eso es indiscutible. Sin embargo, yo sigo insistiendo que el hecho de ser mujer no implica el que hagas las cosas siempre bien. Sí. Entonces, es un hecho histórico, pero habrá que juzgarla por su actuación como presidente de la República, más allá de como el hecho de
ser simplemente mujer, ¿no? El hecho de ser simplemente mujer no la va a hacer una maravillosa presidenta. Claro, digo, y tenemos unos ejemplos tan palpables, tan contundentes como lo es el que justamente destituyan a una presidenta peruana, ¿no? Que en cierta forma no se había hablado de esto hasta su destitución, ¿no? Mucha gente dice que es de un perfil derechista, ¿no? Que justo también el anterior presidente en este golpe de estado que le dan, pues lo destituyen justamente para darle paso a ella, pero no se hablaba tanto, ¿no? De estas figuras, más que en un cierto momento la primer ministra Merkel, si no es que corrígeme, ¿no? En la Unión Europea, que tuvo también un papel bastante interesante en este sentido de ser la primer ministra mujer, ¿no? Ahora ya la tenemos en Latinoamérica, ya está en esta potencia, por así decirlo, económica como lo es México, pero en sí sus decisiones, y yo lo he escuchado en algunos ambientes feministas, ha dejado mucho que desear, ¿no? Sobre todo en el sentido, primera instancia, su gabinete, ¿no? Que la mayoría está conformada por hombres. Es correcto. ¿Qué opinión te da el que haya ella decidido por eso? Pues la verdad es que yo, insisto, no voy a juzgar a la gente por si son hombres o mujeres, sino por el trabajo que están realizando dentro del país, ¿no? Sí. Sin embargo, es cierto, las mujeres han llegado históricamente al poder, ha habido muchas mujeres en el poder, pero también han sido marcadas por este machismo, por esta misoginia en particular, e incluso las mujeres, cuando hemos llegado a ostentar algún puesto de poder, adoptamos figuras masculinas porque es lo que nos permite a veces controlar nuestro espacio. Claro. Ahora, ¿qué opino del gabinete de Claudia? Pues me parece que está dejando muchísimo que desear, ¿no? Tanto, yo también hubiera esperado una presidente más fuerte, una presidente más aguerrida, más sorora, donde los compromisos que ella generó en campaña se cumplieran. No sé, yo recuerdo que en campaña ella decía que todos los puestos de poder iban a estar ocupados justamente por mujeres. Yo me atrevería a cuestionar uno, y el primero es Hugo Aguilar, ¿no? Oaxaqueño, por cierto, en la presidencia de la Suprema Corte. Yo esperaba una mujer a la cabeza de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque vino con este tinte feminista en el que decía que si llega una, llegamos todas, ¿no? Entonces, cuando veo conformarse este gabinete y todas las esferas del poder con la mayoría de hombres, me parece que regresamos a un esquema similar al que teníamos, ¿no? ¿Te esperarías, por ejemplo, digo, yo en su momento lo reflexioné y digo, bueno, como feministas, como teniendo esta corriente sorora, esta parte, por ejemplo, una Xóchitl Gálvez dentro del gabinete digo, porque se da, ¿no? Al menos lo hemos visto en su momento cuando se postulan como diputados, y si no tienes la diputación, por lo menos te dan un puesto, ¿no? Baja. ¿Qué opinión te da esa postura, ¿no? Yo esperaría que se buscaran mujeres realmente capaces. No forzosamente tiene que ser una mujer conocida como una Xóchitl Gálvez. No forzosamente tiene que ser del partido al que pertenezco, porque hay que entender que cuando tú llegas a la presidencia dejas de pertenecer a un partido y perteneces a una nación. Entonces deberías de dejar de hacer esta confrontación entre derecha e izquierda. Que polarizó mucho. Que polarizó al país. ¿Y qué es lo que mantiene el poder? Sin embargo, tú como presidente, como esa persona única que acabas de llegar al poder, deberías de tener la capacidad de elegir personas que te rodeen, que tengan la capacidad de elegir y de decidir. Sí. No precisamente que sean actores políticos, sino con la capacidad necesaria. No precisamente que sean de izquierda, como en este caso, pueden ser de derecha o de izquierda siempre y cuando hagan su trabajo. Entonces, creo que va a sonar muy fuerte, pero creo que en esta ocasión, tanto el gabinete como la legislatura, como
o sea, los poderes en general, ejecutivo, legislativo y judicial, se están conformando otra vez por compadrazgos, por dedazos, y eso no hace la diferencia. Incluso me permitiría decir que muchas de las personas que han llegado en este momento al poder ni siquiera pertenecen a las bases de lo que fundó Morena. Aquellas personas que realmente caminaron, formaron, lucharon y crearon Morena no están en el poder. En cambio, en el poder están priistas, panistas y ultraderechistas que cambiaron de partido. Me parece que esa es una fractura muy importante dentro de Morena, que ese es algo que va a impactar en las próximas elecciones y que está impactando desde el interior al partido por diversas decisiones que creo que no se han tomado más allá de tomarse, ¿no? Pero ya se venía gestando, ¿no? Toda esta parte desde la administración pasada, Por ¿no? supuesto. Con AMLO. ¿Crees que todavía sigue ella a la sombra de? Sin lugar a dudas. ¿Va a llegar a romper con ese lazo? No. Fíjate que hace poco, justamente cuando Hugo Aguilar tomó protesta un poco antes de que se entregó el bastón de mando, Sí. ya sabes que yo me dedico al tema indígena, entonces fui a ver el tema del bastón de mando y ahí me encontré a uno de los fundadores de Morena. Y platiqué con él, no voy a mencionar su nombre por cualquier Bien, cosa, bien. sin embargo él me comentaba algo que me dio mucha tristeza y me dijo, realmente fue la necesidad de adquirir el poder. Si no la adquiríamos por las instituciones, la adquiríamos de otras maneras. Entonces, era más un berrinche, o sea, nosotros empezamos a aceptar toda la gente porque queríamos obtener el poder. El tema es que ahorita ya llegamos, ya estamos aquí, ¿y ahora qué hacemos? No se sabe qué se va a hacer. Y entonces, ese es el problema, que si no hay una base y no hay una estructura que permita saber qué viene, pues entonces hacia dónde va el país. Y si las bases del país, y estoy hablando del sexenio anterior, se fundaron sobre un capricho, entonces también estamos sufriendo los embates de esto al no conseguir justo lo que estábamos esperando, porque fueron promesas al aire. Y promesas para las mujeres, y promesas para los indígenas, y promesas que pareciera que se cumplen, porque da como esta sensación, esta oleada de cumplimiento. Sí. Pero por lo menos en mi ámbito yo me pregunto, ¿y de qué ha servido? Ahorita tenemos a los pueblos yaquis en marchas, por ejemplo, dirigiéndose a la Ciudad de México. Claro. ¿Por qué? Porque no se les cumplió, porque manifiestan que fue un engaño lo que recibieron. La violencia en las comunidades. ¿Cuántas mujeres realmente indígenas conoces tú que estén ahorita en el poder? Entonces, creo que nos falta analizar de una manera cruda y real qué es lo que estamos viviendo. Si lo que estamos haciendo al entregar los 3 poderes a un solo partido realmente es lo correcto, porque ya no hay pesos y contrapesos. Quiero cerrar un poquito la idea de Claudia Sheinbaum y por supuesto vamos a hablar justamente de esta parte. Por ejemplo, me viene a la mente el Tren Maya y toda esta situación, pero ¿crees que Claudia Sheinbaum llegue o termine en su sexenio siendo la primer presidenta en una visión autoritaria? Digo, ya se venía manejando con AMLO, ¿no? Pero creo que ha sido más palpable y más presente, o se lo han hecho ver a Claudia. Creo que Claudia no es AMLO. Andrés Manuel tiene algo muy particular y se llama carisma. Andrés Manuel es un personaje político con muchos años de trayectoria, es un excelente político, no lo puedo negar. Es un poco mesiánico porque aparte es como el ídolo, es como el gurú de la gente. Tiene un carisma muy amplio y por supuesto tiene todo el colmillo del mundo, si queremos verlo así. Y le dejó todos los problemas a Claudia. Al cierre del sexenio, si te das cuenta, lo que hizo fue aprobar un 2 constitucional así. De volada. De volada, incompleto, fast track, ¿no? Pero le dejó todo a Claudia. La reforma judicial, la reforma electoral y todas las reformas que vengan
le van a ser achacadas a Claudia cuando vienen de un ordenamiento previo, ¿no? De una idea que es de Andrés Manuel. Entonces, Andrés Manuel siempre va a ser el héroe de la historia y me parece que Claudia va a ser el chivo expiatorio de la historia. La mala del cuento. La mala del cuento, aunque más bien ni siquiera va a llegar a ser la mala, porque para ser la mala tendría que haber sido un Luis Echeverría. No, yo creo que va a ser la que absorba todos los golpes y lastimosamente va a ser una mujer la que se lleve la crítica de la administración atrasada y que le va a llegar a cobrar factura al final de su sexenio. Muy bien. Pues vamos a regresar hablando precisamente de las mujeres indígenas, porque yo creo que también es punto crucial, ¿no? Sobre todo para estos avances en el país. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Hola, mi nombre es Yayo, soy de Chetumal, Quintana Roo. La comunidad sáfica de Oaxaca, les habla de Jenny Ávila. Hola, hermanes, soy Scarlett Rodríguez. Sep, de Manada Cachorros, Monterrey. Hola, soy Andrés, trabajo en una organización que se llama Hola. Por Oaxaca, más que incluyente, próximamente. Continuamos con más. Recuerden que estamos en los estudios de Radio Yus a través de Canal de Medios y por supuesto contando con una presencia de una mujer que cuando la conocí, la primera impresión que me dio fue así de mujer empoderada, no la limita nada. Y quiero que recordemos esa anécdota, mujer, de cuando notaste esta tirria, porque no lo puedo decir de otra forma que no tan duro, si algo chusco, cuando los del Parlamento, sobre todo los de comunicación, no quisieron darte cámara, mero cuando estabas con tu discurso. Cuéntanos, por Bueno, favor. antes que nada, bueno, no fue comunicación social, en Sí. ese momento fue el canal del Congreso. Ah, Fue el canal del Congreso y Fíjate. en particular yo hice mención a Diego Saturno. Yo trabajé en el canal del Congreso sí. y tuvimos ahí algunas diferencias por cuestiones de poder, ya sabes, de machismo, etcétera, misoginia. Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo subo a la tribuna, en lugar de enfocarme, me corta, pero me corta solo a mí. Estaba con una compañera y entonces a mi compañera sí la enfoca y a mí me corta, nada más aparece el hombro, ¿no? O si no, empieza a pasear así por todo el pleno, por el hermoso candelabro y demás. Y bueno, así salen las publicaciones en redes sociales. Evidentemente en ese momento yo estaba con toda empoderada con el feminismo y dije, no, o sea, esto no va a pasar. Claro. Eso es violencia política de género y aparte audiovisual. Total. Por supuesto que se hicieron las denuncias correspondientes, sin embargo, como no lo consideraban elecciones, pues no fueron como aprobadas, pero sí hice una denuncia por discriminación que sigue en curso, de hecho, porque esa sí la hice en materia penal, porque sí, evidentemente fue una discriminación absoluta, fui la única a la que no enfocaron, pero eso no es lo mejor es cuando me quejé en el pleno, ¿no? Sí. La verdad es que el silencio que se armó en el pleno, cómo corrieron todos a sacar las fotos y las caras de todos de qué está pasando, fue fabuloso, pero ¿sabes qué fue lo mejor? Que tuvieron que enfocarme a cuadro y no pudieron sacarme del medium en todo el discurso, sí, claro. Pues sí, es de esas cosas que nos pasan creo que a todas las mujeres, que ahorita lo estamos haciendo de manera chusca, Claro. pero la verdad es que es una gran ofensa para las mujeres, sobre todo si estás en un parlamento de mujeres, ¿no? Sí. Afortunadamente, pues tengo la capacidad de tomarlo de una manera más divertida y con ustedes al lado, pues fue muy divertido, la verdad, Claro. ya después platicarlo, pero en su momento, por supuesto que fue una experiencia dura, fue una discriminación absoluta y creo que ninguna de nosotras debe de permitirlo. Creo que todas debemos de alzar la voz, sin importar qué pase y dónde sea, debemos de alzar la voz sin tenerle miedo ni a la tribuna, ni a los políticos, ni a nadie, porque todas merecemos el respeto, o sea, todas merecemos respeto y merecemos también que seamos tomadas en cuenta de una manera clara cuando estás en una tribuna, cuando estás dando una posición respecto a tus pensamientos o tus ideas, ¿no? Claro, y sobre todo porque justo, ¿no? El tomarlo chusco, el tomarlo a la ligera, se da porque esa fue la postura, yo creo, que vieron estas personas, ¿no? El canal del Congreso, esta persona directamente a quien señalas, porque dirá, bueno, ¿no? Hacemos como la bromita, como no la enfocamos y seguramente ni va a pasar nada.
y todo lo contrario, o sea, alzas la voz, lo pones en evidencia, lo dices en pleno, y yo creo que justo, ¿no? De pronto algo que nos tratan de hacer, sobre todo cuando se da este tipo de misoginia, de machismo, ¿no? De minimizar. Anular nuestra voz, que no se nos escuche. Que ahora el término, ¿no? De micromachismos, que dices, bueno, pues si dices Pues una ni tan mentira, micro, ¿no? la mentira puede ser mínima, pero sigue siendo mentira, Exacto. ¿no? O sea, no tendría por qué haber como esos, O es machismo o no, no es eso de que micro me parece que está sobreestimado, o sea, y el que Justo. digan es una bromita, no sería al revés si uno bromeara, Exacto, el punto. ¿no? Si yo te saco de cámara, me corres. Sí. ¿Por qué? Y eso ¿por qué el Congreso no hizo nada? Sí. ¿Por qué permitió esta falta de respeto y no hizo nada? Es más, el señor siguió tranquilamente en su puesto sin siquiera una amonestación. Triste. Tristemente eso es lo que hacen nuestras autoridades. Y eso es lo que a mí me lleva a reclamar las cosas. Si te dices feminista, si te dices sorora, ¿cuántas mujeres hay en el Congreso que no hicieron nada y que tenían el poder para hacerlo? Claro, sí, y quedaron en silencio. Aquí no pasó nada, pareciera que hasta en cierta forma se convierten en cómplices, ¿no? Y dice, E incluso lo cubren. sí, alborotadora, ¿no? Ay, ¿cómo crees? O sea, Si fue una broma, un pequeño descuido, no, eso no fue un descuido. Si hubiera sido un descuido, nos hubiera pasado a todas. Exacto. Fue una agresión directa y debe de uno de aceptarla, asumirla y corregirla. Y creo que eso sí es importante que se vea, que en los congresos se debe de exigir el respeto a la gente. Tú también lo viviste. Sí, claro. Tú viviste una discriminación constante en el Congreso de Oaxaca. Sí. Y eso se convierte en una persecución posterior porque, como bien dices, te tachan de intolerante, de alborotadora, de todo lo que se les ocurre. Y la que está mal eres tú y pasas de ser víctima a ser perpetradora. Exacto. Y eso es lo que está mal y eso es lo que hay que seguir señalando, ¿no? Totalmente, no hay que dejarlo pasar. Yo creo que en el momento justamente que se vive la violencia hay que buscar las formas, los métodos, ¿no? Afortunadamente ahora, hay el Instituto de las Mujeres, que también de pronto hay mucho que desear en ese sentido. ¿Cómo ves el papel justamente de la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández? No quería caer a ese punto, pero inevitable no abordarlo. Es inevitable no abordarlo. Tengo algunos cuestionamientos y a lo mejor muchos podrían tildarme de que no soy feminista, ¿no? Pero, como te digo, el feminismo yo creo que no solamente es darle razón a las mujeres, así porque sí. Debe de haber una justificación y debes de actuar con la conciencia, con el conocimiento y con el respeto a las instituciones. Sí. Y recuerdo mucho cuando Citlali corrió, porque habían detenido a una muchacha que había tenido un bebé y la habían acusado del homicidio del bebé y que supuestamente no había nacido muerto, ¿no? Y que la habían detenido. E incluso las autoridades del lugar salieron a decir que no, que efectivamente había un estudio donde había dicho que se había muerto, etcétera. Y ella corrió y la liberaron 2 segundos después, ¿no? Yo creo que está bien que defiendas a las mujeres. Creo que esa es una postura que debes de tener. Pero las debes de defender siempre con la legalidad en la mano, porque si no te queda ese supuesto de si realmente se hizo lo correcto o no, o simplemente fue una orden política que permitió salir a alguien libre. Y eso no solamente afecta a la persona en el poder, como es Citlali, sino que también afecta a la persona que salió de la cárcel, porque tu libertad queda en entredicho, tu inocencia queda en entredicho. Y yo creo que hay que cuidar ambas partes, tanto la parte en la que las mujeres tengan una debida y adecuada defensa, y también la parte en la que la institución, como en este caso
la Secretaría de las Mujeres cumpla con los parámetros que les corresponden sin esta invasión de poderes, ¿no? Y me parece que esta invasión de poderes en este momento se está dando en todos los ámbitos, porque ya hay una línea que no está definida entre las distintas funciones. Incluso creo que hay muchas instituciones que no saben para qué funcionan. Descabezadas totalmente. Descabezadas. Y el hecho de que haya una secretaría descabezada o que haya una cabeza dentro de una secretaría, y no me refiero a la de las mujeres, sino en general aquí, para que no sea una alusión directa, en general, que no sepan qué hacer, creo que se convierte en un gran problema. Y que no solamente, y aquí sí en particular en la Secretaría de las Mujeres, no haya también esta conciencia de la diferencia, por ejemplo, entre una mujer occidental y una mujer indígena o una mujer afro. Claro. Son cosas tan simples como no parimos igual, ¿no? Las mujeres occidentales paren en una camilla, en una posición ginecológica, mientras que las mujeres indígenas paren en cuclillas. Con parteras, si es que Y con partera. Con suerte. ¿Y qué pasa cuando llegas a un hospital y pides como indígena parir en cuclillas? ¿Se te respeta? Violencia obstétrica. Hay violencia obstétrica. Eso es lo que tendría que estar definiendo una secretaría. ¿Cómo manejar todas estas cosas? Incluso apenas hubo una marcha de parteras indígenas, no sé si supiste. Hubo primero una conferencia y luego una marcha. Y a mí me llamó mucho la atención porque decían que una norma, en particular la 025, las estaba obligando a dejar de ser parteras, ¿no? Y yo les decía, a ver, no, también aprendamos a leer, no somos nada más indígenas y afros y occidentales, ¿no? Hay que aprender a convivir. Una norma oficial, por supuesto que si tú trabajas en una institución de salud, pues entonces tendrás que compartir el espacio con occidentales y tendrás que cumplir la legislación del Estado, que es registrarte y hacer un curso de profesionalización. No te están diciendo que no puedas ejercer la partería, ¿no? Pero el Estado está obligado a proteger la vida de las personas, de los niños, la salud, entonces tiene que cumplir con ciertas normas. Si tú no estás en ese ámbito, entonces tú puedes seguir siendo partera en una comunidad, e incluso si le pones atención, la norma obliga a que si tú como partera trasladas a una mujer a un hospital con problemas, entonces el médico tratante y el hospital te tienen que tratar como pares y la tienen que atender ambos de manera conjunta y colaborando. Entonces me parece que también esa es una manera en la que se empiezan a marcar espacios dentro del sector salud que le dan acceso, en este caso a parteras indígenas. Pero es importante que sepamos leerlo, porque si nada más agredimos porque hay una norma que nos pone a inscribirnos en un padrón y hacer un curso, pues entonces tampoco estamos tratando de colaborar, estamos tratando de hacer un mundo aparte que es completamente diverso a lo que podríamos buscar en un Estado-nación, claro, ¿no? Entonces, creo que esas partes en donde esas estructuras se van generando para que las mujeres, tanto indígenas como afros, puedan ingresar, por ejemplo, es muy importante y la Secretaría tendrá que tomarlas en cuenta. Tener esta perspectiva tanto intercultural como de género. Porque también como mujer trans, tú lo has vivido, lo difícil que es entrar en una institución. Totalmente. El que te respeten y el que te reconozcan. Eso es muy complicado. Entonces creo que a eso es a lo que debería de enfocarse, no nada más a enarbolar una bandera mediática, porque eso es lo que pasa, sino a realmente dar soluciones y crear estructuras firmes que le den piso a todas las mujeres, pero con sus especificidades, con sus particularidades de cada una de nosotras. Exactamente, y justo en esa visión, ¿no? Vamos a tocar un tema que tal vez es como muy sensible, que son justamente los transfeminicidios y también esa postura que tuvo Citlali Hernández, que la verdad no me pareció de una forma crítica y objetiva lo que hizo con la CEDAW, pero vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Recuerda que estamos a través de Canal de Medios en los estudios de Radio Yus. Hola, soy Andrés. Soy Raúl Pérez. Hola, soy Alex, alias Candy. Soy Emi Joana. Soy Leal. Yo formo parte de la red de madres lesbianas
Continuamos con más, estamos a través de Canal de Medios en Radio Yus desde la Ciudad de México en estos estudios maravillosos, de verdad que me siento muy acogible y véase esto de forma positiva, por favor. Y justo lo que comentábamos en el bloque anterior, los transfeminicidios, que en cierta forma cuando se da este informe anual en la CEDAW, ¿no? Este organismo que justamente busca, ¿no?, que los derechos de las mujeres se vean prevalecidos, también los derechos humanos, pero ¿cómo lo aborda Citlali a manera de que pareciera que estamos en el México del nunca jamás? Pero eso ya es costumbre, ¿no? El México del nunca jamás ya es en todos los ámbitos. O sea, es repetitivo. Los índices de violencia han bajado. Y yo veo Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Cuernavaca, incendiados. Sí. Ciudad de México, ¿cuándo habías visto que mataran a los asesores de la jefa de gobierno? Sí, cosa también que... ¿No? O sea... Entre ellos una mujer. Y entre ellos una mujer, pero... O sea, México está incendiado, pero la violencia va bajando. Hay empleos, yo veo que la cosa está bastante difícil y sin embargo me dicen que hay una tasa. Entonces, pues estamos... Todo va muy bien en México y me parece que eso es lo que pasó en la CEDAW. Además de omitir datos, de ser esquiva, digámoslo así en todo, pues la verdad es que no se comprobó ningún avance significativo en materia de mujeres. Claro. Esa es la nota. La CEDAW no considera que haya avances significativos en materia de mujeres en México, ¿no? Entonces, pues es muy triste, pero también es muy cierto. El hecho de, ella lo que te decía, el hecho de que una mujer encabece no quiere decir que esté habiendo un cambio real, estructural y que realmente defina. Sí, claro. Un ingreso a las mujeres a espacios de poder, y ya ni siquiera espacios de poder, a espacios, ¿no? Porque yo tampoco creo que tú debas de llegar a un espacio de poder sin tener una experiencia previa. Pero si sacamos cuentas, digámoslo así, te lo voy a poner ahorita en Suprema Corte de Justicia, ¿cuántas mujeres indígenas hay acordando? No en áreas administrativas, no siendo traductoras, no, que es un trabajo muy loable, que déjame decirte que les pagan una miseria, sí, claro. y tienen que traducir horas enteras y tienen que luchar por un espacio. Debería de haber un cuerpo integral de traductoras, ¿no? Pero más allá de eso, en el ámbito esencial de la Suprema Corte, juzgando gente, ¿cuántas mujeres indígenas en realidad están en áreas esenciales? Si bien es cierto, la traducción resulta ser un área esencial para, en algunos aspectos, el entendimiento, el diálogo, lo cierto es que las sentencias salen de mentes occidentales. ¿Sí? Y de mentes machistas. Aparte. ¿No? Entonces, yo no estoy viendo realmente que haya un cambio en materia de mujeres, en donde realmente se respeta el hecho de que sean más mujeres o menos hombres no quiere decir que vayas a resolver conforme a derecho, y muchísimo menos con una perspectiva de género, y muchísimo menos con una perspectiva indígena y afrodescendiente, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que hay que ir orientando, el ver cómo realmente en lugares críticos y esenciales participamos las mujeres de manera directa, no solamente dando la cara, sino haciendo las cosas. Claro, y en este sentido, ¿qué opinión te da? Digo, esto tal vez se trató de invisibilizar un tanto, pero al final está y es presente. Sabemos que la presidenta del Partido Morena, ¿no?, Luisa María Alcalde, de pronto viene esta postulación para fiscales, ¿no?, de la Ciudad de México. Y curiosamente, no quiero ser intrigosa, ¿verdad? Pero curiosamente ponen a su hermana.
Yo creo que tiene que ver con las esperanzas que todos teníamos. O que todos tenían, la verdad yo no tantas. Yo fui muy crítica no del partido, sino de los actores políticos que fueron subiendo al poder desde el principio. Sí. Yo creo que la esperanza que creó Morena es de que dejaran de existir justo corrupción, nepotismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que hemos visto en particular en estas últimas fechas, desde Noroña, Dan Augusto, Luis Alcalde, o sea, todo lo que hemos visto, todo este discurso, pues ha ido contrario a todos los principios que se venían diciendo, ¿no? Claro. Entonces, pues yo nada más veo una muestra más del nepotismo que creo que no es extraño. También tenemos a un Andrés Manuel adentro del partido, tenemos aunque no le guste que le digan Andy, pues a un Andy dentro del partido, y así, claro. Me parece que siempre se ha dado el nepotismo, sí, siempre se ha dado esta preferencia y no es la excepción. Por supuesto que no creo que sea lo correcto, insisto, a las personas hay que ponerlas en su puesto por sus capacidades, no porque sean las hermanas, las hijas, o porque sean hombres, mujeres, trans o cualquier género que se decida, ¿no? Entonces, me parece que debe de haber una perspectiva lógica en el poder, una perspectiva que lleve a elegir personas que realmente estén capacitadas para el puesto y que esta capacidad no esté limitada porque pertenezcas ya sea a la comunidad LGBT o a una comunidad indígena o una comunidad afro, porque también hasta eso es como, vamos a cubrir la cuota mínima porque aquí la ley dice que son 3, entonces no te pases de 3, ¿no? O sea, si son 5, cámbialas y ponme a otros 2. Sí. Entonces me parece que eso es lo que está pasando, que nada más estamos actuando bajo el cumplimiento de cuotas y tampoco estamos tomando en cuenta, el conocimiento de la gente, simplemente es nepotismo en su más amplio nivel. Definitivamente es algo que se tendría como que valorar todavía más, ¿no? Si realmente estas personas, estos familiares que están ocupando estos puestos, indistintamente de su género, van a dar el ancho, ¿no? Porque justo hemos visto que en la Fiscalía de la Ciudad de México de pronto hay cositas que como que se tratan de encubrir, ¿no? Como también esta cuestión de lo de la explosión de la pipa, ¿no? Que en cierta forma, pues todo quedó en opacidad, no hay... Ya se reservaron. Exacto, los datos. Los datos ya no se pueden acceder. No hay culpables, no hay personas que se hagan responsables de lo que sucedió y que... Pero aparte, ¿por qué lo ocultas? Es información que debería de estar al alcance de la población, que es quien sufrió. ¿Sí? Fue la población. ¿Cuántos heridos? ¿Sí? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas mujeres quemadas? Exacto. Y no puedes acceder a la información porque está reservada. Yo sí lanzaría la pregunta, ¿por qué la reservaste? ¿Qué tenías tú que ver en el incidente que no quieres que se sepa? Porque si no tienes nada que ver, entonces no tienes que reservar absolutamente nada. Claro. Para eso existe la transparencia y se supone que este debiera de ser un gobierno 100% transparente. Transparente, ¿no? Y además de que da pie, ¿no? A esa cuestión de decir, pues aquí hubo mano negra, ¿no? Por supuesto. Algo que no está... O estaba mal la calle, o ¿qué pasó? Claro, y saltamos a una Clara Brugada. Por supuesto. Que justo fue su... Vamos a acabar pidiendo perdón en el Senado, amiga. Digo, pero es inevitable, ¿no? Son mujeres que están en el una poder. Figura estratégica, ¿no? De poder, que tendrían que, en cierta manera, pues no demostrar nada, porque nadie les está pidiendo que demuestren nada, ¿no? Pero sí la capacidad... Deberían de demostrar su capacidad para gobernar, ¿no? ¿No? Exacto, siendo indistinto hombre o mujer. Yo recuerdo en algún momento estuvimos haciendo encuestas y muchas personas decían, pues le decíamos, ¿qué prefiere usted, hombre o mujer para gobernante? Decían, pues indistinto, simplemente que gobierne. Sepa gobernar, ajá, sí, claro. ¿No? Justo, entonces, a este año de gobierno que tú ves, Clara Brugada, digo, ya han habido mujeres que han estado en el poder como jefas de gobierno, pero en específico en ella... Ella tiene historia, por supuesto.
¿Cómo la vislumbras? Ella tiene historia desde el inicio del partido. Cuando se fue Andrés Manuel, cuando regresó, ella fue la primera persona que lo recibió. Me parece que llegó al poder por una cuota de género, más allá de por haber ganado. Indiscutiblemente ganó Omar García Harfuch, ¿no? Las cosas como las son. cosas como son, y la verdad es que ganó, o hubiera ganado porque todas las mujeres votan por Omar García Harfuch, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, en esta cuota de género ella queda al frente en el poder, y me parece que se quedó en Iztapalapa. Le quedó muy grande la ciudad. Sí, mira, su pilar estrella, digámoslo así, son las utopías. Y las utopías ya le votaron como 3, ¿no? Que no las quieren. Y me parece que un proyecto como una utopía para ser el eje central de una jefatura de gobierno es limitadísimo de miras. Aún así no lo está logrando. Claro. ¿Por qué? Pues porque los pueblos, por ejemplo, no la dejan, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? No hay diálogo. ¿Y por qué no hay diálogo? Porque no se entiende la perspectiva intercultural. Nada más se dice que existe, pero no se entiende. No puedes ir a poner una utopía como tú la quieres en medio de un pueblo indígena. ¿Por qué no vas y consultas? ¿Por qué no platicas? ¿Por qué no ves cuáles son sus necesidades? No las tuyas como Reales, occidental, ¿no? las reales. Entonces, me parece que se quedó corta de miras. Me parece que pues que está gobernando como en Iztapalapa, o sea que no hay una gran diferencia, y la jefatura de gobierno creo que debe de ir mucho, pero mucho más allá. La seguridad, pues... No, y sobre todo que se avecina el Mundial, ¿no? Que también es otro de los eventos. Ese va a ser, o sea, yo espero que no colapsemos antes del Mundial y no vernos en una crisis de seguridad muy fuerte, como en algunas otras ocasiones hemos tenido, ¿no? Claro. Y te digo, yo nunca había visto que en pleno ejercicio del poder mataran a las 2 personas más cercanas a la jefatura de gobierno sin mayor problema, o sea... Sí, hablando mayor problema, la facilidad con la que se llevó a cabo el asesinato. Claro. Y sin responsables aún. Y sin responsables. Me parece que hay que ampliar las miras, que hay que buscar nuevos horizontes para la ciudad. Pues vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con más y ya con el cierre prácticamente de este espacio. Muchas gracias a todos, todas que están al pendiente de esta transmisión. Canal de Medios, por supuesto, les agradece su atención, y por supuesto también ahora que estamos en los estudios de Radio Use desde la Ciudad de México y con una grandiosa invitada que es Abril, pero regresamos con más. Hola amigos, yo soy Abraham Barrios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Melo, soy de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. De Transciende Salud Integral. Soy Sep, de Manada Cachorros, Monterrey. Paola Pedraza, de Mujeres Tejiendo Lazos en Sororidad, Mutelas AC, en San Luis Potosí. Por un Oaxaca más que incluyente. Próximamente. Regresamos con más. Recuerda que estamos en Canal de Medios cada miércoles, textiles, texturas y transparencias. Y bueno, pues hoy hablando de mujeres en la política, actoras que han estado presentes en el poder, que se dijeron, ¿no?, de izquierda, progresistas, y que bueno, pues ahí está como que, como decimos comúnmente, con esos pies de plomo, porque al final tenemos que darle pues el beneficio de la duda, ¿no? Al final de cuentas. Pero algo también lo quiero retomar un poco. ¿Cómo ves esta situación, estos movimientos que hubo justamente también a través de las consultas con la cuestión del Tren Maya, los indígenas, las indígenas? ¿Qué te ha llegado, ¿no?, de información a través de todo ello? Pues mira, en las comunidades hay mucho descontento, ¿no? Las consultas son fingidas. O sea, ¿cuántas consultas no participamos en las que primero decían, fírmale que sí, después te explico de qué se trata? Sí. ¿No?
cuando separaron una comunidad y obligaron a las mujeres a pedir disculpas porque habían protestado en la vía, porque habían dividido la escuela de sus hijos de su comunidad y las obligaron a pedir disculpas. ¿Qué es eso? Los miles de kilómetros de verdad, o sea, selva destrozada, lugares ancestrales. Me parece que el Estado nos está dejando sin la oportunidad de defendernos. El hecho de que no puedas suspender un acto del Estado porque es un decreto y entonces puedan destrozar media selva sin ningún problema. Mucho se habla de indígenas, mucho se habla, los indígenas y los afros estamos de moda, pero es moda. Lamentablemente. Porque nada más nos usan para un discurso político, nos usan para folclorizar sus eventos, ¿no? O sea, mientras se votaba el 2 constitucional en una consulta, ¿no? Sí. Estaba la megacalenda y todo el mundo andaba en la fiesta y los diablos se veían geniales. Y eso era lo que la gente veía. Claro. Entonces, creo que las voces reales de las personas indígenas y afrodescendientes no se ha escuchado. El hecho de decir que hay un 2 constitucional que los considera sujetos de derecho público, creo que no lo valoraron. Los indígenas, desde los acuerdos de San Andrés, lo que pedían es ser sujetos de derecho, pero para el uso de su libre determinación y su autonomía, no de derecho público que los sujeta al Estado, los vuelve un ente administrativo como, no sé, como el sistema público de radiodifusión de la Ciudad de México, que es un ente público, ¿no? Como una asociación civil que te obliga a hacer un registro ante el INPI. ¿Por qué a los occidentales no, por ejemplo? ¿Cuándo has visto que un occidental registre su nacimiento en el INPI? ¿No? Aquí para ser pueblo tienes que estar registrado, porque eres un sujeto de derecho público. Claro. Entonces se malentendió, me parece, o se quiso malentender, y con eso se le dio un poquito de, ¿cómo le diríamos? Ahí te va un poquito para que no estés dando lata. Y ya con esto puedes obtener recursos poquitos. Yo le llamo ahí la te palmadita en la espalda. Este asistencialismo de izquierda, la palmadita en la espalda. Y me parece que no se trata realmente de eso. Cuando los pueblos luchan por su territorio, son territorios ancestrales de los cuales no tienen título. Claro. Y que si el Estado mañana quiere llegar y se los quiere quitar, se los va a quitar. ¿Cómo luchas en contra de eso? Hay que dar armas reales para proteger esos territorios. ¿Por qué tienen miedo a darles realmente a los indígenas el acceso a sus territorios, el acceso a sus propios recursos, el acceso a su libre determinación y a su autonomía? ¿Por qué ese miedo? Porque le tenemos miedo al diálogo, le tenemos miedo a lo distinto, le tenemos miedo a perder el poder. Algo que ha pasado en los sistemas normativos indígenas, ¿no? O bien llamados usos y costumbres, es donde el poderío, bueno, aún todavía no se llega ni siquiera a la equidad de género. Es correcto. ¿Qué habría que hacer o qué debería de tener la mujer para poder escalar o tener esos escaños? Digo, simple y sencillo como en un cierto sentido, no sé si ahora todavía exista, pero yo recuerdo, ¿no?, algunas narrativas de algunas mujeres indígenas que comentaban, ¿no?, cómo era de pronto imposible que estas mujeres tuvieran siquiera la educación, acceso a la tierra, ¿no? Pongámoslo un título ahí de propiedad. Hasta la fecha es cierto, y así se da. Y ahí yo tengo también un problema porque eran llamados usos y costumbres y de repente les pusieron sistemas normativos, ¿no? Y así salió la ley con sus sistemas normativos, pero no analizaron lo que significa la palabra sistemas normativos, que es un conjunto de normas que va entrelazadas entre sí, que tienen que ver con toda la estructura del Estado. Sí. Ahora, no todos los pueblos indígenas escriben. Muchos son verbales, son orales. ¿Cómo van a hacer el sistema normativo? Por ejemplo, ¿o en qué se van a basar? Si ya todo tendría que estar escrito, porque aparte un sistema normativo es escrito de acuerdo a las leyes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí habría ahí empezaríamos con un pequeño problema, ¿no? Y por el otro lado, es cierto, esta diferencia todavía existe, este machismo existe, y me parece que no es algo que vaya a desaparecer de inmediato.
Me parece que las mujeres que hemos tenido el valor de caminar, de salir, de hablar, que hemos sido criticadas, golpeadas, mancilladas, etcétera, porque eso pasa cuando hablas en un pueblo indígena, que está acostumbrado a estos usos o costumbres, eres aislada, eres rechazada, tendríamos que seguir hablando y tendríamos que seguir con esta semilla diciéndole a las mujeres que vienen y criando a nuestras hijas y a las hijas de nuestras hijas con valores distintos, con valores que lleven la fuerza de la palabra de las mujeres. Las mujeres son las mejores defensoras del territorio. Las mujeres se levantan en la mañana a sembrar y se acuestan en la tarde después de atender a su familia. Las mujeres salen al campo cargando a sus hijos en las espaldas, con esa misma fuerza con la que crían a sus hijos, con esa misma fuerza con la que sacan adelante su campo, con esa misma fuerza con la que caminan todos los días. Esa misma fuerza debería de ser reconocida y conocida por todas las demás mujeres. Nosotras, creo que lo único que nos queda, por lo menos desde mi colectivo, desde mi fundación, pues es justo eso, caminar con ellas, dar estos cursos, empoderarlas, enseñarles, desde derechos reproductivos que no existen, hasta el derecho sobre su mismo cuerpo, a decir, soy yo la que decide qué quiero sobre mi cuerpo, no alguien más. Claro. Ser autónomas. Ser autónomas, a tomar esas decisiones, a hacerlas sentir que realmente su trabajo es el que mantiene, es el pilar de esa comunidad, que aprendan a levantar la voz en una asamblea, aunque el mundo se voltee. Y para eso hay que seguirlas, hay que seguir caminando con ellas, hay que seguir el camino con ellas, hay que seguir hablando nosotras y demostrándoles que el mundo no se acaba porque hables, que no mueres porque hables, que no te quedas sola porque hables. Porque creo que eso es muy importante. El miedo a quedarte sola, el miedo a no tener una familia, el miedo a no tener una pareja, el miedo a no tener un sustento, el miedo a no tener una casa, es lo que te calla, te cierra la boca. Y eso no pasa. Porque las mujeres, y estoy segura que todas las mujeres somos más fuertes de lo que creemos. Porque nos levantamos una y otra y otra y otra vez sin importar qué es lo que pase. Entonces creo que lo que nos queda es hablar con ellas, es dar cursos. Tú sabes que damos cursos desde periodismo hasta empoderamiento de las mujeres. Por supuesto que se pueden comunicar conmigo o con cualquiera de la fundación para poder dar el apoyo tanto jurídico, etcétera, que podamos darles. Pero eso es lo que hacemos nosotros, hacer estos contactos, tener estas redes de apoyo que nos permitan ayudar a las mujeres que han decidido cambiar su vida y también ayudarlas a que cambien la vida de otras mujeres que vienen detrás de ellas, como sus hijas, sus nietas e incluso las que vienen antes de ella, que son sus abuelas y demás, ¿no? Porque la vida, o de sus madres y sus abuelas, porque yo he visto cambiar la vida de muchas mujeres cuando tomas un código en la mano y se enteran que tienen, por ejemplo, derecho a no ser golpeadas, ¿no? Totalmente. Y ahora que lo mencionas justamente, y ya para ir cerrando, compártenos teléfono, contacto, email, redes sociales. Mis redes sociales, o bueno, las redes sociales del colectivo, todas las pueden encontrar como @identidadesindígenas. También puedo compartirles otras redes que son importantes en este momento. Tenemos Identidades Indígenas, Acción Indígena, que es un proyecto de mi esposo en particular. En él lo que se hace es abrir las voces a personas indígenas con las problemáticas, y también somos parte ambos de la Agencia Internacional de Prensa Indígena. Lo pueden buscar como @AIPIN. Él es el secretario general de la agencia de prensa, y en este caso pues yo doy la asesoría jurídica necesaria, pero si hay alguna nota que quieran compartir, por supuesto que pueden hacerlo de manera directa a las redes sociales. Muy bien, pues ahí está. Yo creo que justo abarcamos un tema que tenemos que hacer conciencia, sobre todo en Oaxaca, ¿no? Hay muchas mujeres que están oprimidas, sabemos que hay mucha violencia también hacia la mujer, desde cualquier ámbito, o sea, no solamente la política, desde cualquier ámbito, y yo creo que vas a ser a partir de este momento también política, psicológica, económica. Totalmente, y en esa situación, pues empoderarse. El mensaje está para que tomemos, ¿no?, las riendas de nuestras vidas, no dejarnos cooptar por absolutamente nada. El machismo sabemos que va a llevar y va a tener su curso, ¿no?, hasta donde también nosotras lo logremos permitir.
Así es. Y dejo una reflexión nada más. Adelante, que por favor. que se me ocurrió. La violencia económica en particular. Todo el mundo dice que la violencia económica es que el hombre, digamos, no te dé el dinero suficiente para mantener una casa. Yo les pongo a reflexionar mientras ustedes trabajan en casa, hijo y familias, sus gustos, el que no les den para sus gustos en particular también es violencia económica. Yo diría que sí, pero eso nunca se ha tomado en cuenta. Muchísimas gracias, Abril, por estar con nosotros. Gracias, por supuesto, a Fernando Miguel, que está en el estudio, Canal de Medios. Gracias por este espacio. Textiles, Texturas y Transparencia se despide. Recuerda que el próximo miércoles estamos a las 6 de la tarde para una emisión más. Y recuerda que cada 15 días se retransmite el programa en los domingos a través de mi red social, que es Sofía Guandulain. Agradecemos, por supuesto, también las facilidades de Juan Carlos de Jesús, acá en los estudios de Radio Yus, desde la Ciudad de México. Muchas gracias y hasta pronto.